Octavio Zaguanay Calcín, María León Yarango e Iván Quispe Auca. Para efecto de registro, el colegiado se encuentra conformado por la doctora Condori Fernández como presidenta, Torres Muñoz y Carcausto Calla como integrantes del colegiado. Señor fiscal, su acreditación. Sí, muy buenos días, señores magistrados, señores abogados de la defensa. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto superior, adscrito a la Fiscalía Superior del Equipo Especial a cargo de los casos Odebrecht. Señorías, buenos días al representante del Ministerio Público. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, abogado defensor de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, con domicilio procesal en Ugarte Moscoso 450, oficina 2, San Isidro, casilla Sinoe 21450, correo electrónico humbertoabanto@gmail.com y teléfono celular 999-390977. Buenos días, señores magistrados, buenos días con todos. En representación de la defensa técnica, el señor Vicente Silva Checa, el abogado Carlos Andrés García Senjo, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 36260, con domicilio procesal en avenida Víctor Andrés Belaúnde 181, oficina 704, San Isidro, con casilla electrónica número 46378 y con otros datos ya consignados en autos en otros incidentes. Señores magistrados, buenos días. José Pimentel Aliaga, defensa técnica de la señora Cecilia Matsuno Fuchigami, con correo electrónico jpabogat@hotmail.com, casilla electrónica 61430 y demás datos consignados en otros incidentes. Correcto. Para efecto de distribución de tiempo, la recusación ha sido planteada por el señor representante del Ministerio Público. Se consulta a la defensa si los tres abogados van a hacer uso de la palabra. Particularmente yo, señoría, no sé si los demás ¿Los abogados. demás colegas? Aparte algo muy breve solamente, señor. Vamos a escuchar al Ministerio Público, señor magistrado. Entonces, ¿pero va a hacer uso de la palabra para distribuir los tiempos? Muy breve. Muy breve. Sí. Entonces, se señala que cada uno de los señores abogados va a tener 7 minutos para intervención y el plazo del señor fiscal es 21 minutos, ¿correcto? Lo escuchamos, señor fiscal. Señores integrantes del colegiado, señora juez superior, presidenta, señores abogados de la defensa. El Ministerio Público acude ante ustedes a efectos de formular recusación contra los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, señores Octavio César Zaguanay Calcín, Iván Alberto Quispe Auca y María Jessica León Yarango, solicitando a ustedes que aparten a estos magistrados del conocimiento del expediente 299-2017, tanto en cuanto al expediente principal como a sus incidentes. El sustento del Ministerio Público tiene como soporte legal los artículos 53.1 y 54 del Código Procesal Penal. La causal invocada por el Ministerio Público es por la afectación grave a su imparcialidad y al temor de parcialidad con la defensa del investigado Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Señores magistrados, los jueces superiores recusados no brindan confianza de ser y aparentar ser imparciales. No cuestionamos en esta instancia el hecho de que los jueces superiores hubieran conocido el pedido de recusación formulado por Yoshiyama Tanaka, menos que sean ellos los encargados de resolverla. Lo que cuestionamos, en este caso en particular, es el actuar oficioso por parte del colegiado, el haber recabado prueba de oficio. También el haber considerado un hecho como público y notorio para efectos de poder sustituir a la defensa y recabar información que no había sido acompañada en su debida oportunidad. Asimismo, y esto es lo más grave, porque pese a haber actuado oficiosamente y a haber presumido la notoriedad de un hecho, no recaban el audio de fuente originaria. Basan su resolución, se supone, en una publicación del diario La República, que, ojo, tampoco consta en los actuados del expediente. Ustedes pueden revisar todo el cuaderno de recusación
y esa noticia, supuestamente ofrecida por la defensa, no obra en ninguna parte del expediente. No obra tampoco alguna constancia de su transcripción, tampoco obra que los magistrados hubiesen ingresado al portal web, no indican cuándo, a qué hora ingresaron. Y van a revisar ustedes esa noticia porque esa noticia recién la incorporamos nosotros en nuestro pedido de recusación. Y al verificar el documento, van a comprobar ustedes que tampoco esa fuente la remite directamente al Diario de la República, a la conversación que tuvo el magistrado Carguancho ante RPP Noticias. Señores, lo que venimos a defender nosotros en esta audiencia es nuestro derecho a contar con un juez preestablecido por ley. Conviene aclarar en esta parte las declaraciones poco afortunadas que ha tenido el magistrado Saguanay Calcín en el programa periodístico Panorama y que han sido incorporadas por el Ministerio Público también como elemento de convicción. En ella, refiriéndose a la intervención del Ministerio Público en el caso Ollanta Humala, Nadine Heredia, aseguró que el fiscal superior los defendió tenazmente y que había exaltado su alta profesionalidad para abordar el caso. Señores, cuando nosotros acudimos a este tipo de audiencias, no defendemos a la persona. No lo hicimos antes en el caso Humala Heredia y tampoco lo hacemos ahora. No defendemos al juez Concepción Carguancho. Lo que nosotros defendemos es la legalidad del proceso, la legalidad del procedimiento y nuestro derecho a tener a un juez predeterminado por ley y que no se le aparte bajo el pretexto de que esa persona no es imparcial, porque no se ha contextualizado todo el tenor de la declaración que aquel brindó en RPP Noticias. Nosotros no buscamos a un juez en particular. La ley nos dijo que el juez que debía conocer esta investigación es el juez Concepción Carguancho. Y ahora resulta que es apartado del proceso porque los jueces decidieron hacer la labor de la defensa. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal y subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario. Y esa prueba debe ser ofrecida por quien lo argumenta. Y si no la tiene, debe explicar por qué no la tiene y dónde se puede ubicar esa prueba, para que los magistrados puedan recabarla. ¿Esto con qué propósito? De que las partes, que también tienen derecho a tener un juez imparcial, puedan exponer también sus razones o contradecirlas. Solo para que se entienda el escenario, conforme a los artículos 53 y 57 del Código Procesal Penal, en una recusación, quien considera afectado su derecho a contar con un juez imparcial, presenta ante este una recusación, ante este mismo juez, una suerte de denuncia, en las cuales le hace ver las razones por las cuales debe apartarse del proceso o de la investigación. Con tal propósito, adjunta los elementos de convicción y dice si los tuviere, dice la norma. Los elementos de convicción pertinentes son los que debe acompañar. El juez se convierte en una suerte de imputado. Se le pide un informe a través del cual acepta o rechaza la recusación. En este caso, el juez Concepción Carguancho rechazó la recusación y expuso sus razones. Se formó un cuaderno y se elevó al superior. Vamos a ver lo que pasó. El día 4 de enero del 2019, la defensa de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka presentó un escrito de recusación ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. El escrito consta de 8 páginas, aunque el propio cargo dice que son 7. Como elemento de convicción, y ustedes lo pueden verificar, y anexo, dice, en el numeral 4.1, que se acompaña copia impresa del artículo de fecha 1 de enero del 2019 publicado en la página web del diario La República. Eso es lo que dice el escrito. Este elemento de convicción, que se cita como anexo en este documento, no fue acompañado al escrito.
No lo acompañaron. Y reitero, no obra en todo el cuaderno de recusación. No consta allí. Como tampoco consta la entrevista que formuló el juez Concepción Carguancho al programa de RPP Noticias. Se entiende que el recurso de recusación debe de ser explícito y debe de bastar suficientemente para que los magistrados tomen una decisión. En este caso no se acompañó el elemento de convicción, que dicen es el Diario de la República. Sin embargo, no era la fuente directa, pues. Porque las declaraciones, repito, no se hicieron ante el Diario de la República, sino ante los radioprogramas del Perú. El juez del primer juzgado de investigación preparatoria, Concepción Carguancho, emitió la resolución número 1, donde no acepta la recusación y decidió elevar el expediente a la segunda sala penal de apelaciones. Y aquí una segunda acotación a lo que dice el juez superior Saguanay Calcín al absolver el traslado, donde indica que la Fiscalía pretende encontrar un vicio que el juez recusado, dice, no ha sido capaz de identificar. En principio, el magistrado está dudando de la capacidad de su inferior. Consideramos que no puede remitirse en esos términos. Sin embargo, su propia resolución, en el fundamento 4, tiene un acápite de control de admisibilidad. Es decir, si el juez no lo advirtió, ellos estaban en la capacidad, ellos sí, de poder realizar un control, sí. Su propia resolución lo dice. Sin embargo, no realizaron ese control de admisibilidad en los términos que venía el recurso que habían presentado. Una vez elevado el incidente, la sala emite la resolución número 2. Y en esa resolución número 2 dice, déjese en despacho para resolver. Por recibidos los actuados, déjese en despacho para resolver. Y esa resolución nunca la notificaron a la Fiscalía. Y dicen, la Fiscalía no solicitó audiencia. ¿Cómo íbamos a solicitar audiencia si no nos notificaron de la resolución que estaba dejando los autos en despacho para resolver? Luego de esto, esta resolución es del día 9 de enero. El día 10 de enero emiten la resolución número 3. Y en esta resolución disponen oficiar a la presidencia de la Corte Superior de Justicia, especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, a fin de que informen por quién corresponda si el juez recusado coordinó con su despacho las entrevistas mencionadas. Y antes de eso dice, por lo que previamente para mejor resolver. ¿Quién propuso esta información? ¿Quién les dijo a los magistrados, oigan, por si acaso ese señor puede no haber tenido autorización para declarar por parte de la presidencia de la Corte? ¿Se lo dijo la defensa en su escrito? ¿Hay algún documento que dé lugar a esto? No. De oficio decidieron pedir esta información. Y forma parte de la resolución número 4. Esta resolución la notifican al Ministerio Público. Nosotros esperábamos que llegue la información y que nos digan, por recabada la información, ahora sí déjese en despacho para resolver. ¿Qué es lo que hizo el colegiado? Recabó la información y de inmediato emitió la resolución número 4, que es la que es objeto de recusación. Emite la resolución número 4 y valora, aparte de los documentos que ya de oficio, por notoriedad, había decidido incorporar, valora la información de la presidencia de la Corte. Nunca el Ministerio Público tuvo conocimiento de esta información recabada. Y no solo el Ministerio Público, ninguna de las defensas. Fue un acto oficioso por parte del
tribunal. Señores, los jueces superiores han afectado el principio de imparcialidad. Incorporaron, y no solo los incorporaron, valoraron instrumentos que no fueron presentados por la defensa de Yoshiyama Tanaka. Solicitaron de oficio información a la presidencia de la Corte. Estos dos documentos no fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. Entendemos nosotros que por regla el tribunal debe admitir solo aquellos documentos ofrecidos por las partes, y esto en la debida oportunidad procesal. ¿Con qué propósito? De que estos puedan ser controvertidos, puedan ser objetados, incluso que su autenticidad pueda ser puesta en duda. Al no tener conocimiento de esta información, se ha vulnerado nuestro derecho. Los magistrados recusados decidieron prácticamente llevar adelante una recusación de oficio y en secreto, sin conocimiento del Ministerio Público. ¿O es que nosotros, como partes del proceso, no intervenimos en el proceso de recusación? ¿O es que la recusación simplemente se tramita con entre los jueces y la defensa que lo postula? ¿O es que las demás partes, incluso los demás imputados, las demás defensas, no pueden conocer de ello ni deben aportar otros elementos de convicción? Eso es incorrecto, es ilegal. El Ministerio Público ha postulado también que la Sala ha vulnerado el texto expreso del Código Procesal Penal. Y voy a dar lectura al párrafo 4.3 de la propia resolución, que necesariamente voy a tener que referirme a ella. Dice lo siguiente: en cuanto a las copias del escrito de recusación, se alude a la entrevista de fecha 1 de enero de 2019 a un medio de comunicación radial, Radioprogramas de Perú, en adelante RPP, publicada en la página web del Diario de la República. Si bien es cierto, dice, no aparece este anexo adjuntado al mencionado escrito, sin embargo, esta publicación es de conocimiento público, en tanto aparece en la web, tal como se precisa en el pie de página, fuente página web, Diario de la República, sección política, juez Concepción, Fuerza Popular tiene capturado al Ministerio Público. Al estar publicado en un medio de comunicación masivo, este es un hecho público y notorio sobre el cual se ha precisado la fuente. Además, el propio juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, al momento de no aceptar la recusación, no ha negado la publicación ni que haya concedido la entrevista de RPP contenida finalmente en la publicación impresa. Como primera cuestión advertimos que sí había un control de admisibilidad. Como segunda cuestión, que la Sala sí advirtió que no estaba el documento. ¿Pero qué hizo la Sala? Entendió la noticia publicada en el Diario La República como un hecho público y notorio. ¿Y acaso la Sala explica para ellos qué es un hecho público y notorio? Ya en las absoluciones de los traslados se refieren a ello, pero no como concepto, citando un recurso de nulidad de la Corte Suprema, que tampoco explica lo que es un hecho público y notorio. Entonces, nosotros nos remitimos a la RAE, a la Real Academia Española, y verificamos que lo notorio es lo público, lo conocido, sobre lo cual no hay objeción. Los magistrados recusados al absolver el traslado dicen que los hechos públicos y notorios no requieren probanza. De acuerdo al artículo 156.2, dice no son objeto de prueba o no es objeto de prueba lo notorio. ¿Y cuál era el hecho público y notorio en este caso? Lo que recogía el Diario La República, la noticia que daba, juez Concepción, el Ministerio Público está capturado. ¿Eso era el hecho público y notorio? ¿Cuál era el hecho público y notorio? Hemos tenido que hacer un análisis, porque claramente no se evidencia cuál era el hecho público y notorio. Porque lo que transcribe el Diario La República no es fiel con lo que declaró el juez Concepción Carguancho. Entonces no puede decirse que lo evidente, lo público y notorio era el contenido de la declaración.
Si lo público y notorio entonces a partir de esto era que Carguancho había declarado en radioprogramas del Perú, entonces debió recurrirse a la fuente directa, si es que era un hecho de público y notorio. Simplemente no lo hicieron, no recabaron esa información. Y hasta ahora queda en duda para ellos cuál era el hecho público y notorio si no tenían la fuente directa. Los magistrados recusados iniciaron un trámite de recusación de oficio y en absoluto secreto, reitero, buscaron elementos de convicción o buscaron los elementos de convicción que no acompañó la defensa. ¿Acaso eso es ser imparcial? Ellos decidieron ponerse el ropaje del abogado defensor para efectos de tramitar esa recusación. Señores magistrados, hay un dato además que deben de tener en cuenta. Si ven ustedes el tenor de la resolución, se dice que el magistrado Concepción Carguancho en sus declaraciones hace ciertas afirmaciones como la captura o que tiene capturado el Ministerio Público, que Fuerza Popular tendría capturado al Ministerio Público. Y ustedes van a poder notar de la información probatoria que ha acompañado el Ministerio Público, porque la Fiscalía sí ha acompañado elementos de convicción y ha acompañado para el análisis de ustedes la impresión de la noticia que corresponde a la página web de RPP Noticias del 1 de enero del 2019. Ha acompañado la impresión de la noticia periodística que corresponde a la página web del diario La República, con el título Juez Concepción, Fuerza Popular tiene capturado al Ministerio Público. Por primera vez ese documento consta en los actuados. Y la copia del CD correspondiente a las declaraciones brindadas por el juez Concepción Carguancho en el programa Conexión de RPP, correspondiente al 1 de enero del año 2019. Y también copia del CD correspondiente a la conferencia de prensa que habrían brindado los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones tratando de explicar su decisión. Esta información probatoria, ¿por qué razón la acompañamos? Porque hasta ahora no sabemos cuál fue la fuente originaria que tomó la resolución. Si ustedes leen lo que dice RPP en su portal web de ese día, no indica lo que dice la resolución. Si ustedes escuchan el audio, van a percatarse que lo que dice Carguancho está totalmente descontextualizado a como está en la resolución judicial. ¿Qué es lo que hace la resolución judicial? Toma textualmente lo que dice el diario La República, que es una fuente indirecta. Cuando utiliza los magistrados la declaración de Carguancho, que proporcionó en RPP Noticias. Doctor, antes de continuar, su tiempo ha concluido. ¿Desea un tiempito más? 2 minutos de mesa. No, si se va a referir a un magistrado, refiérese con su nombre completo, sí, o póngale el juez Carguancho o cualquier Concepción Carguancho, porque está refiriéndose, creo, un poquito más de cuidado. ¿Ya? Por favor. Con el magistrado... ¿Cuánto tiempo? 2 minutos de mesa. 2 minutos. Al juez Concepción Carguancho. Cuando se presentan los magistrados ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, ponen un paneus delante y ponen una grabación que contiene las declaraciones del juez Concepción Carguancho. Por primera vez, en ese momento, utilizaron esta información probatoria. No lo utilizaron en su resolución, pero sí para dar cuenta y justificarla con posterioridad. Y consignar incluso frases como captura del Ministerio Público que no eran propias de la propia entrevista que había proporcionado el juez Concepción Carguancho. Señores, el Ministerio Público solicita que ustedes aparten a los magistrados por las razones que hemos expuesto, tanto por haber actuado oficiosamente como también
por haber dado notoriedad a un hecho que no lo tenía y por no haber contado con la fuente originaria que correspondía tener en el momento de resolver la cuestión que era puesta a su conocimiento. Eso es todo, señor. Correcto. Doctor, 7 minutos. Señoría, antes que nada quisiera comunicarle que el doctor Pimentel ha tenido la gentileza de cederme su tiempo. Doctor, 7 minutos. Ya hemos distribuido el tiempo. Sí, pero es que ya no va a hablar el doctor Pimentel. Doctor, No va a seguir todo, doctor. Bueno, no importa, señoría. Rápidamente, esta discusión no es una discusión sobre recusación. Esta es una discusión sobre la buena fe procesal y sobre la tergiversación de las categorías del derecho procesal penal. Para empezar, señorías, la recusación no es un pleito que se traba entre las partes sobre el juez, sino sobre una parte hacia el juez. Y cuando se quiere inventar una intervención coadyuvante de parte de una de las partes en el proceso de la parte antagónica, tiene que pensarse qué cosa es un interviniente coadyuvante. Y cuando uno piensa qué cosa es la intervención coadyuvante, tiene que descubrir que es una intervención secundaria, de auxilio a una de las partes. La pregunta es, ¿corresponde que una parte auxilie al juez a acreditar su imparcialidad? Y segundo, ¿puede el interviniente coadyuvante ir más allá de lo que dice la parte principal? ¿Qué dijo el juez Concepción Carguancho ante la recusación que planteé? Dijo que sí había dicho lo que decía y que se ratificaba en su dicho y que eso no afectaba a la imparcialidad, porque así lo había dicho en su resolución. Olvidó que conforme al artículo al fundamento 103 de la sentencia Ollantumala Nadine Heredia, expedida por el Tribunal Constitucional en el caso de habeas corpus que todos conocemos, se estableció que las frases concluyentes hieren la presunción de inocencia. No es opinión de la defensa, es conclusión del más alto tribunal de justicia en materia de derechos fundamentales en nuestro país. Y como el señor juez olvidó la graduación que hay entre frases hipotéticas y frases conclusivas, es que lo recusé. Y lo recusé por un hecho público. Siguiente tema de derecho procesal penal. ¿Qué es un hecho público? Esta es una audiencia pública. ¿Necesito probarla? ¿Necesito probar que se está produciendo esta audiencia? ¿Necesito probar que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492? No. El legislador es sensato y razonable y sabe perfectamente que el hecho público y notorio no solo no se prueba, sino que es improcedente tratar de probarlo porque es una dilación indebida. Una noticia que se entrega a todo el público no es pública. ¿Cómo juega este galimatías que viene a traer ante ustedes el Ministerio Público? Una noticia que se entrega a toda la comunidad no es un hecho público. La declaración del señor juez era un hecho público y además notorio, entregado y de libre acceso a toda la comunidad. Tan de libre acceso que yo tuve acceso a él. Pero nos dicen que no es pública la publicación. O sea, llegamos a ese extremo de jugar con las palabras para privarlas de su contenido con la finalidad de establecer un acto de mala fe. La sala ha tomado el ropaje de la defensa, se dice con estruendo. ¿Cómo es posible que se pueda establecer un mecanismo de litigio que lo que hace es tratar de generar escándalo y de baldonar a los magistrados cuando no les gustan sus decisiones? Temas que fueron discutidos ante esta sala, como el caso de la doctora León Yarango, fueron reavivados por los señores del Ministerio Público con el único propósito de baldonar a la magistrada, herir a la sala y lastimar la legitimidad de la decisión. Este modelo de actuación, señorías, hace recordar un episodio histórico que se dio en 1503, cuando César Borgia arrinconó al concilio
al concilio de cardenales, tratando de obligarlos a que elijan al papa que él quería. Ese estilo. Hoy día no se sacan ejércitos, hoy día se usan los medios de comunicación. Y esto no debe permitirse. ¿Cuál es la falta? Revisen, yo tengo mi cargo. Y ustedes saben, señorías, que cuando no se acompaña un documento, la persona de mesa de partes le anota y dice, falta tal cosa. Si alguien suprimió un elemento del expediente, eso no se me puede cargar a mí. Yo acompañé mi copia, como correspondía. Pero acompañé la copia no para probar, sino para acreditar la existencia del hecho público y notorio, que es diferente. Porque si no, el juez hubiera tenido que declarar inadmisible o improcedente la prueba que ofrecía. Pero no queda ahí, sino que además ustedes saben, señoría, que puede ser que la parte no tenga la prueba. Y el Código Procesal Civil de aplicación supletoria a nuestro Código Procesal Penal, como lo manda la disposición final primera del mismo Código Procesal Civil, señala que si la parte no tiene la prueba, puede señalar quién la tiene y dónde está. Y el juez ir a buscarla, y en ese momento no se convierte en parte, sino que cumple con su deber de diligencia para esclarecer la verdad de los hechos. Y cuando yo señalo, acá está la declaración que está dada en el diario La República, y La República lo lleva a RPP Radio, el juez no está haciendo otra cosa que seguir la línea que le ha marcado el Código Procesal o nuestro ordenamiento procesal. Pero entonces se dice, no nos han permitido defender al juez. No puede haber una expresión mayor de adhesión al juez de una parte. Y es muy extraño, convendrán conmigo, en que una de las partes defienda al juez, sobre todo cuando quiere hacer creer una falsedad, que es que él era el juez que tenía que ver este caso, cuando el Ministerio Público había manipulado el sistema, porque había una carpeta que era la 80, que era la primera carpeta que se abrió sobre el caso Odebrecht, era la 80, y fue conocida por el juez Santos Benítez. Maliciosamente sobre este mismo hecho se abrió la carpeta 55 para provocar la competencia del juez Richard Augusto Concepción Carguancho. Y cuando la obtuvieron y hubo esta dualidad, pedimos acumular. Y nos respondió el Ministerio Público que no había ninguna relación entre esas dos carpetas. Ninguna. Y cuando no acumularon y lograron todo lo que querían en el curso del procedimiento, resultaron acumulando todas las carpetas. Ahí volvieron a tener conexidad. Ahí sí tuvieron conexidad para lograr el juez que querían. Entonces no digan que la defensa está actuando de mala fe y está tratando de sacar a un juez natural. La defensa lo único que ha hecho, señorías, y los jueces de la sala superior, de la segunda sala penal de apelaciones, han establecido, es una discusión muy sencilla. ¿Qué sucede si un juez en un medio de comunicación dice que el investigado es responsable concluyentemente, sin tener prueba en la mano, de uno de los elementos de la teoría del caso del Ministerio Público? ¿Es ese un juez imparcial? ¿Tendrá entonces el investigado o el imputado la posibilidad de contar con un juez distante de las partes? ¿Podrá decir que tiene un juez, por usar la expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene una posición tomada? Y el hecho de que una sala declare que así es, agrego además, para concluir, señoría, Concluya. quiero señalar otra cosa. El interviniente coadyuvante quiere abrir una discusión probatoria que el interviniente principal no planteó. Porque no lo planteó, porque el juez admitió que esas eran sus expresiones. Pero ahora ellos quieren interpretar el contexto de las expresiones del juez. O sea, ellos saben mejor que el juez lo que pensaba cuando el juez habló lo que habló. Su tiempo concluido, doctor. Por lo tanto, sus señorías, en primer lugar, corresponde señalar que esta recusación es un acto de temeridad procesal. En segundo lugar, que se desafía las categorías del derecho procesal. Y en tercer lugar, señorías, que es lo único que le interesa a la defensa, tiene que quedar claro cuál fue el procedimiento y la corrección en la decisión, y todo lo demás será juicio de la sala. Doctor, al mismo tiempo.
Muy breve, señores magistrados. Por parte de la defensa del señor Vicente Silva Checa, nosotros queremos señalar que no hemos venido a esta audiencia a defender a los magistrados de la sala, pero tampoco podemos negar que esta sala ha emitido decisiones, la sala que está siendo recusada, los magistrados integrantes de esa sala han emitido decisiones que han sido favorables a ambas partes. En algunos casos han confirmado detenciones, prisiones preventivas, en otras partes han revocado decisiones del juez Richard Concepción Carguancho, pero en ningún caso esas decisiones, que como reiteramos han sido beneficiosas a las hipótesis de defensa de ambas partes, pueden ser motivo, y ese es el argumento que nosotros queremos dejar planteado en esta oportunidad, pueden ser motivos para dudar de la imparcialidad de tres magistrados. Tres magistrados que han tenido decisiones que en algún momento han sido celebradas por el Ministerio Público y en otro momento han sido celebradas obviamente por la parte que se ha visto beneficiada o favorecida en sus argumentos por parte de estos magistrados. Nosotros consideramos que el Ministerio Público está planteando una posición en la que está tratando de anular esta decisión en función a defectos que considera que han afectado su derecho de defensa respecto a si han sido notificados o no han sido notificados. La parte que planteó la recusación plantea que en este caso no era probablemente necesario correr traslado o hacer ese ejercicio de búsqueda de información que el Ministerio Público utiliza como argumento principal para sustentar su posición y la revocatoria o la nulidad de la decisión materia de apelación. Como nosotros decimos, nosotros consideramos que la sala ha actuado de manera, digamos, dentro de los parámetros y dentro de lo que normalmente sucede en un trámite de recusación. Son muy pocas las audiencias en las que ha participado el abogado que habla, en las que las salas en apelación o los que están resolviendo las apelaciones de recusaciones plantean corren traslado de todos estos argumentos o plantean audiencias o ceden el uso de la palabra cuando el trámite generalmente de las recusaciones es expeditivo, ¿no? Se trata de hacer lo más pronto posible porque de lo contrario darle demasiada formalidad o buscar demasiadas actuaciones procesales al interior de un proceso de recusación lo que hacen es dilatar la decisión que se vaya a tomar, y justamente nuestro código lo que busca es que esa decisión sea rápida, le pone plazos. Por eso consideramos que debería la sala confirmar desestimar los argumentos del Ministerio Público. Muchas gracias. Doctor. Muy breve, señor magistrados, señor representante del Ministerio Público. Esta defensa se adhiere íntegramente a lo señalado por los abogados que me han antecedido, debido a que en realidad las cuestiones formales que trae a colación el Ministerio Público no relevan la situación de fondo que se ha venido a discutir, que es la garantía de imparcialidad de un operador de justicia. En este caso, que de acuerdo al Código Procesal debe estar investido de la posición de árbitro imparcial para efectos de que las partes puedan postular sus posiciones y tener las garantías de que éstas puedan ser conocidas por quien no ha tomado posición respecto del caso. Por estas consideraciones, señores magistrados, me adhiero a lo sostenido por las defensas que me han antecedido y del mismo modo solicito a vuestro despacho evaluar la improcedencia de la solicitud del Ministerio Público. ¿Señor fiscal, tiempo? Sí. No más de 5 minutos, doctor. Sí, señor magistrado. Se nos acaba de decir por parte de la defensa de Yoshiyama Tanaka que el responsable de que no apareciera la noticia en los actuados sería el de mesa de partes. Reitero, verifiquen toda la información, verifiquen el propio cargo de recepción del documento.
la noticia no fue acompañada. A pesar de ello, esa noticia es el sustento de la resolución. ¿Cómo lo obtuvieron los jueces? Ingresaron al portal web, verificaron en tiempo real la información. ¿En qué momento? ¿Qué constancia de ello hay en el expediente? El diario La República, reitero, no era la fuente directa. Y prueba son los errores que hay en la transcripción que presenta el diario La República. Solo una muestra. Vean ustedes, en la conferencia de prensa que dieron los magistrados, al escuchar las declaraciones se escuchaba claramente: en la resolución judicial que había yo expedido, argumenté, arribé a la conclusión de que el partido político tenía presionado al fiscal de la Nación. En el diario La República, y es lo que toman los jueces superiores, el escrito de recusación transcribe, como también lo hace el escrito de recusación: en mi resolución di cuenta que el partido político, entre paréntesis, Fuerza Popular, tenía capturado al fiscal de la Nación. Reemplazar capturado por presionado ya es grave. Y eso nos demuestra que no tuvieron a la vista ni a la mano la fuente originaria, porque han descontextualizado toda la declaración que dio el juez Concepción Carhuancho en el programa periodístico de RPP Noticias. La defensa nos dice: sí, era público pues la noticia que tenía RPP, pero ¿qué era lo notorio de ello? Lo único que rescatamos es que el juez Concepción Carhuancho había declarado ante RPP Noticias. Era lo único, porque las declaraciones no guardan relación con lo que aquel expresó. Se nos dice que el Ministerio Público ha manipulado el sistema, que nosotros queremos que haya un juez en particular. Cuando iniciamos esta locución, nosotros hicimos mención que no veníamos a defender a la persona. Nosotros defendemos nuestro derecho al juez predeterminado por la ley. Y la forma en que ha sido apartado ha sido ilegal. El procedimiento que han seguido los jueces ha sido oficioso, ha sido secreto, ha vulnerado nuestro derecho. Si la defensa considera que su derecho no ha sido vulnerado, bueno, nosotros sí estamos para defenderlo. Dice que actuamos con temeridad procesal. Y nos hace recordar esta frase a lo que también nos dice el señor juez superior Saguanay Calcín al momento de absolver el traslado. Porque no solo trata nuestro escrito de recusación de temerario, también lo trata de ilegal. Dice que es irregular. Dice que no presentamos documentos que respaldan nuestro pedido. Dice que nosotros no distinguimos entre medios para fundar una recusación y elementos accesorios, que confundimos gravemente la noción de hecho notorio. Y con lo que declaró en el programa Panorama respecto del fiscal superior Rafael Vela, ya personaliza los agravios. Entonces el Ministerio Público considera que ya existe por parte del juez Saguanay Calcín incluso una clara animadversión contra no solamente la persona del fiscal superior a cargo del caso, sino también contra el Ministerio Público en general. Por esas razones, señores, el Ministerio Público reitera su pedido de que se declare fundada la recusación contra los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Eso es todo, señor. Puntual, doctor. Rápidamente. Cuando tomé conocimiento de la decisión del fiscal de la Nación de remover a los fiscales del caso Lavallato, simplemente concluí que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Entiendo que soy juez, pero ante todo también soy ciudadano, y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación porque prácticamente en mi resolución judicial había dado cuenta de la captura del Ministerio Público. ¿Lo dije yo? No. Es lo que valoró la sala para pronunciarse sobre la recusación. Esta expresión no ha sido desmentida por el señor juez Richard Augusto Concepción Carhuancho cuando absolvió la recusación que le planteé, sino que dijo que se reafirmaba en eso porque así lo había dicho en su resolución y que por lo tanto no se afectaba su imparcialidad y que mi duda no era justificada.
Esto es lo que sirvió de base a la sala para resolver. Y esto es lo que sirve de base, y la decisión de la sala con este conocimiento, con esta información, es lo que se promueve la recusación aquí. Si esto no es un acto de temeridad procesal, tendremos que reflexionar sobre el contenido de ese concepto procesal. Porque, señorías, no se puede recusar a los jueces cuando no nos agradan sus decisiones. Yo, que no promuevo recusaciones, lo digo con esa autoridad, de quien solo promueve recusaciones cuando no hay otro remedio, cuando hay evidencia de la parcialidad. Y en este caso, señorías, lamentablemente se había dado. No defiendo a la sala, defiendo el concepto. Y agradezco que no me haya corregido el dato de hecho de que se abrió primero la carpeta 80 y fue en conocimiento del juez Santos Benítez, y luego se abrió la carpeta 55 para provocar la participación y la competencia del juez que con tanto denuedo se defiende hoy. Muchas gracias. ¿Vamos a la palabra? No, ninguna, señor magistrado. No, señor magistrado. Para el señor fiscal, en relación a la decisión de la sala ahora recusada, ¿qué ha promovido? ¿Ha impugnado? ¿Ha planteado algún remedio? ¿El Ministerio Público? Hemos planteado una nulidad. ¿Y cuál es el estado de la nulidad? Está pendiente de resolver en tanto se resuelve el recurso de recusación. Esa nulidad es de actos procesales, Así es. Es- Es la resolución emitida. de la resolución emitida. Así es. Todavía no hay decisión. No hay decisión todavía, señor. Si me dejo entender, entre la resolución dictada y la nulidad, en el medio se ha puesto la recusación. En simultáneo casi, digamos. Sí, pues, Así es. digamos, no resuelve la nulidad, En tanto no se resuelva la recusación. quiere decir que tenemos una recusación, se puede decir en giro, está cuestionada. La resolución de recusación, Está cuestionada. el actuar de los magistrados en el trámite, sí, claro que sí. ¿A veces es así? Así es, señoría. Inclusive, si ustedes pudieran acceder a la información, los textos son casi idénticos en la nulidad y en la No, mi recusación. pregunta es si en relación a la resolución dictada por la sala recusada se ha interpuesto algún remedio. Se interpuso o alguna impugnación. una nulidad. Se ha interpuesto, ha deducido una nulidad del Ministerio Público y simultáneamente ingresó la recusación. La nulidad no está resuelta, es lo que se... No, señoría, se lo han resuelto, lo han reservado. La sala expresó, dio una resolución reservando su pronunciamiento a la decisión de la recusación. Una pregunta, señor presidente. ¿Alguna pregunta, señor juez superior? Al Ministerio Público. Señor fiscal, no tengo claro acá, teniendo en cuenta los documentos que han ingresado el Ministerio Público al cuaderno, en primer lugar, para efectos lógicamente del pronunciamiento de este colegiado, ¿no? En primer lugar, advierto que contamos con el tenor de la recusación, ¿no? Donde el Ministerio Público pues expresa su cuestionamiento al procedimiento otorgado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que diera lugar a la resolución de apartamiento del juez. Eso es así, ese es en concreto el sustento de la recusación. Sí, en efecto. Ya. Luego ingresan otro documento con una... retrocedo. Esta recusación es contra los 3 magistrados del colegiado, ¿no? Luego, según advierto, han ingresado otro escrito conteniendo un CD que alude específicamente a las declaraciones que habría brindado el señor juez Sawanay a un medio de prensa, a Panorama. Y bajo la sumilla de ofrezco nuevo elemento de convicción para sustentar recusación. En consecuencia, ¿este sería un nuevo elemento de convicción para resolver recusación o sería un nuevo hecho? Un nuevo elemento de convicción, que contiene un hecho, obviamente, que No. tiene que ver con lo que ha resuelto el señor Sabanay. Ya, o sea,
porque acá dejaría entrever como si estuvieran ustedes esgrimiendo un nuevo argumento, pero específicamente contra el juez Aguanay. Eso no es así. Tiene relación con todo lo que se ha postulado. Ya, entonces ustedes lo mantienen única y exclusivamente el argumento expuesto en su escrito de recusación. Y esto lo estarían presentando para complementar o para sustentar esas aseveraciones. Eso es así, ya. Otra precisión, señor fiscal. Como nosotros conocemos, la norma procesal establece en forma expresa que los jueces que conocen una recusación contra su decisión es inviable interponer recurso alguno, ¿no? Es improcedente, es inimpugnable la decisión de un tribunal, en este caso concreto, que conoce una recusación. Usted ha señalado que sustenta la recusación contra el colegiado, que ha conocido la recusación en los artículos 53 y 54 del Código Procesal Penal. ¿Puede precisar a la sala cuál es el sustento jurídico en el cual se basa para haber formulado recusación contra los magistrados de la Segunda Sala Penal? Claro, lo hemos indicado, es el 53, numeral 1.e, que tiene que ver con la duda en la parcialidad por parte de los magistrados que han conocido el caso en favor de la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka. Se ratifica en ello, Así es. no sustenta en otra articulación adicional. Ese es el artículo que hemos invocado en el escrito y también en el numeral 54. Ok, gracias. Eso es todo. Con la absolución a las preguntas de los miembros del colegiado, se da por concluida la presente audiencia. La resolución va a ser dictada dentro del plazo que se da la ley y notificado en sus respectivos domicilios procesales o casillas electrónicas señaladas en autos. La audiencia ha concluido. Buenos días.